En este video quiero mostrarte cómo aprovechar la herramienta de extracción de stems que tiene FL Studio, la cual es una herramienta que no solamente la podemos utilizar para hacer remixes, sino que le vamos a dar un plus a la hora de estar produciendo. Incluso te va a dar mejores ideas y también pues a nivel producción te va a dar un resultado bastante increíble a la hora de crear bajos o incluso hasta melodías. Lo puedes interpolar. Entonces, si realmente te interesa esto, quédate en pantalla y pasemos a la explicación. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Para comenzar, obviamente tenemos que tener un criterio, que es una instrumental o una canción a la cual nosotros queremos extraer este bajo o una melodía, etcétera, etcétera. Y en este caso yo tengo esta instrumental, la cual no voy a reproducir por el copyright, pero nos va a funcionar para el ejemplo. Yo te recomiendo que, por ejemplo, si tienes toda la instrumental completa, la recortes en un solo pedazo donde simplemente está lo que es el bajo. Entonces, ya teniéndolo recortado, te recomiendo que selecciones este pedazo y luego presiones aquí. Nos vamos a donde dice Extract Stems for Sample y nos va a aparecer esta ventana que tenemos de este lado, la cual nos dice que si queremos extraer drums, instrumentos, vocales, y en este caso realmente voy a bajar o voy a nada más quedarme con el bajo. Lo voy a dejar tal cual. Ya nada más damos clic en extraer y automáticamente nos va a aparecer aquí abajo lo que es la extracción del bajo. Muy bien, una vez ya teniendo nuestra extracción del bajo, pues suena de esta forma. Ahora sí, el bajo sí lo puedo reproducir y tenemos simplemente el bajo. Para escucharlo vas a necesitar auriculares o monitores. Puedes notar, ya no lo extrajo y tú dirás, pues sí, ¿para qué funciona? Pero aquí le vamos a dar la vuelta a este asunto. Te voy a recomendar que hagas lo siguiente. Ahora le vamos a dar doble clic aquí, le damos clic derecho y lo vamos a enviar a el editor de pitch. Aquí le damos, nos va a abrir el editor de pitch y aquí ya lo tenemos. Y esto es bastante útil porque lo que vamos a hacer es algo bastante interesante y que, reitero, nos va a ayudar en producción. Entonces, lo que vamos a hacer es presionar aquí donde dice Send to Piano Roll, Copy to MIDI Clipboard. Lo que va a hacer es que va a sacar las notas de este pues bajo y nos las va a mandar directamente a lo que es el piano roll. Entonces yo le doy clic y simplemente ahí ya me las mandó. Entonces yo, por ejemplo, aquí ya las tengo, son estas notas que tenemos aquí. Yo me voy a quedar nada más con este pedazo que tenemos aquí y lo que voy a hacer es presionar control más Q para que me las cuantifique. Aquí no siempre va a ser exacto. Si te fijas, aquí hay un poco de error. Nada más con esta nota la regreso un poquito más para atrás y queda. Entonces aquí ya lo tengo. Lo siguiente que voy a hacer es que pues voy a acomodar esta también de aquí y ya prácticamente tenemos todo. Entonces esto lo voy a copiar y vamos a abrir un plugin de bajo o no sé, algún otro plugin que tengas por ahí. Por ejemplo, yo tengo este que es de Flex, que está en la librería Essentials Bass Guitars y es BB Flat One Toe. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es pegarlo y listo, ya lo tengo ahí prácticamente. Y tú dirás, oye Chema, pero pues yo no quiero esa escala. Aquí entra algo bastante interesante. Lo que voy a hacer es esto. Primero, buscar la nota que nos guste donde suena. Me gusta cómo suena aquí. Ahora, si tú vas a trabajar en otra escala, le vas a dar clic aquí, View, nos vamos a donde dice Scale Highlights y en este caso yo voy a seleccionar Sol sostenido, menor natural y voy a seleccionar Snap to Scale. Entonces lo que va a hacer el Snap to Scale, que yo aunque mueva la nota o a donde la mueva, la va a meter dentro de las notas de las escalas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, no sé, bajarlas hacia abajo, obviamente,
las va a meter en las notas que yo quiero. En este caso, pues yo ya las tengo y ya sonaría de esta forma. Y prácticamente ya lo tienes ahí. Entonces, como ya tienes un bajo, ya puedes agregar lo siguiente. Tienes el bajo, puedes agregar incluso ya un piano. Por ejemplo, aquí vamos a hacerlo. Yo ya tengo este bajo, tengo un piano y prácticamente aquí puedo hacer todo lo demás. Aquí nada más se me filtró un poquito, voy a quitar el bajo y ahora sí, ya lo tengo. Entonces, vamos a prácticamente hacer esto. Tengo el bajo, el piano. Le puedo agregar, no sé, una guitarra. Y ya prácticamente un loop de drums. Puedes notar, entonces, cuando no tengas a lo mejor una idea de una línea de bajo y tengas una referencia de algún otro artista o de alguna instrumental que te gustó, puedes aplicar esta técnica bastante rápida, sencilla, y creo que con las herramientas que tiene FL Studio del Scale Highlights, puedes interpolarlo a cualquier escala que estés utilizando o que te guste prácticamente. Ya vimos aquí, si yo selecciono otra escala junto con estas notas, yo simplemente puedo moverlas y van a estar dentro de la escala, pero con este ritmo de bajo que nos gustó. Entonces es bastante rápido, bastante sencillo. Y pues bueno, si te gustó este video, deja un comentario si te sirvió. Si no conocías estas herramientas, también déjalo aquí abajo, ya que realmente me ayuda bastante. Entonces, pues bueno, hasta aquí este video. Recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online. Si quieres aprender sobre mezcla, producción, diseño sonoro, puedes tomar clases particulares junto conmigo. Y también está el curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, que ya está totalmente disponible. Realmente las clases y la compra del curso de Sonido Pro son las que patrocinan estos videos gratuitos y públicos para ustedes llevarle más enseñanza. Les agradecería muchísimo que pudieran comprar el curso o adquirir sesiones privadas donde pues es un ganar-ganar. Yo te imparto información, tú recibes esa información y puedo seguir haciendo este contenido. Sin más que decir, ahora sí no te quito más tu tiempo. Estudia, trabaja y genera tu propio conocimiento. Nos vemos en otro video.